libros, los 3 libros diferentes. ¿Cómo? Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanas. Mi nombre es Lobo Blanco Huaynapacha. Yo vengo a visitarlos, luego de estar en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia. Tengo el gusto de estar acá en Uruguay. Para mí es una bonita experiencia. Es y creo que lo será. Antes de que me olvide, porque después siempre me olvido. Sobre todo lo que yo estoy hablando, allá hay 3 libros que tienen que ver, uno con la enseñanza del Chashka o Nahual, que es el que voy a hablar ahora. Otro es, una vez que uno tiene su Chashka o Nahual, cómo mantener esa práctica. Es como un manual de prácticas. Bueno, el primero se llama tu Chashka o el Nahual. El segundo es el iniciador, el Taxig, ¿no? Y el tercero es un relato autobiográfico de ciertos encuentros que tengo con algunos maestros de la Hermandad Blanca en mi caminar. Ese es el tren a Machu Picchu. Son 3 libros en formato PDF que ustedes pueden contactarse con Onka, mi ayudante, compañera que me ayuda en todo esto, o en su defecto con mi amiga Eka, ¿no? Levanta la mano, Eka, para las personas que quieran ver esa parte, que yo no la veo, ¿ya? Porque lo mío es otro, es, digamos, hablar de lo que he venido a conversar con ustedes. Hoy día vamos a hablar de un tema que es el que siempre me ha movido, y es el que me mueve acá en Sudamérica, y por el cual no sé si ya vivo en Perú, vivo en Chile o vivo en Argentina. Porque son sitios donde voy y paso un cierto tiempo, me quedo, ya tengo amigos, vivo un tiempo, de ahí me voy a Chile y hago lo mismo, y bueno, y Perú, que es mi sitio de origen. La cosa es que yo no me di cuenta, pero cuando esto comenzó a formarse, nunca pensé que iba a llegar a esto, ¿no? O sea, es una energía femenina muy linda, porque emana del corazón, que generalmente captura, a las mujeres, y después a los hombres que ya han hecho un camino largo, ¿no? Los captura y esas personas después como que se centran en la práctica de lo que yo hago, que es la práctica del corazón, y van estableciéndose como pequeñas células. Y ese era el trabajo que me dio la Pachamama al principio. O sea, yo les puedo hablar de cosmología andina, pero lo mío es la continuación de esa cosmología andina. Es una vez que tú ya tienes las bases de eso, ¿qué sigue, no? Ya me dieron mis semillas, mi conocimiento, ¿y qué pasa por ahora, no? Eso es lo que yo hago, o sea, el qué pasa ahora, ¿no? Una vez que yo sé que para qué sirven las montañas, qué son los apus, cómo es el conocimiento, pero del cual yo voy a hablar de todas maneras, porque es bueno saberlo, qué es lo que sigue, cómo se hilvana todo ese conocimiento andino, cómo se hace práctico. Básicamente, el conocimiento, porque voy a tocar algunos temas básicos, básicamente la tradición andina
dice que cuando un sacerdote es llamado a ejercer su sacerdocio, que le llaman Paco, ¿no? Este señor va a recibir su revelación a través de sueños. Y en general es así. Generalmente son gente que trabaja en el campo sobre los 4.000 metros, son pastores. Cuando uno no presta atención a ese sueño, le suceden desgracias a la familia. Inclusive él puede caer fulminado por un rayo. Entonces él toma bien eso en general antes de que le caiga el rayo. Y de ahí él es prácticamente obligado a buscar otro Paco o maestro sacerdote que lo va a ir iniciando en estas artes. Ese Paco le va a enseñar durante mucho tiempo, quizás, el arte de trabajar con las plantas, lo que se llama el hampi, hasta que se vuelve un maestro con las plantas. ¿Qué significa el maestro con las plantas? Es un herborista. Un herborista hoy en día puede ser una persona que va y se aprende toititas las plantas de memoria, con todas sus propiedades y las aplica. Yo estoy hablando quizás de un herborista diferente, uno que te ve el cuerpo y sabe qué planta necesitas tú. Simplemente así. Una vez que ese hampi ha logrado ese estado, él ya puede comenzar a conversar con la coca manca, ¿no? Con la planta sagrada. ¿Ah? Ya comienza a dialogar con ella y él ya puede comenzar a armar su mastana, su mesa, porque él dialoga ya con la coca te habla, ¿no? Te dice cómo sanar, qué tiene la persona, etc. ¿No? Ya puedes hacer tu mesa. Esto se llama una mesa, que es un españolismo. En quechua es un mastana, es un orden, es un altar. Una vez que tú trabajas ese altar y comienzas a trabajar con la maestra de estas plantas, en el Ande es la coca, tú comienzas a desarrollar un arte y te vuelves el Pampa Mesayo, aquel que trabaja con la tierra, con la pampa, que entra en diálogo con la tierra y comienza a sanar, comienza a oracular, comienza a hacer muchas cosas en contacto con la Jalpa Mama, que es la tierra misma, o la Pachamama, porque ya comienza a involucrarse él en la tierra con el abuelo Guaira, viento, con el abuelo Nina, el abuelo fuego, o con la Yacumama o Unumama, con el agua. ¿Está bien? De ahí pasamos a una última etapa, o penúltima etapa, que es el Alto Mesayo. El Alto Mesayo es aquel que comienza a trabajar con las montañas. Y tú dirás, ¿por qué el Pampa Mesayo? ¿Y cuál es la diferencia con el Alto Mesayo? Que el Alto Mesayo trabaja sobre una montaña, o puede trabajar con la montaña, y el otro trabaja abajo, pero es lo mismo. No, porque la montaña, imagínate tú en la cima de una montaña, de esas con nieve, que hay muchas allá. ¿Qué hay en la cima de la montaña? Está el abuelo que sopla, el viento, el fuego volcánico que está en las entrañas, ¿no? El abuelo fuego, el abuelo viento y el agua, que es las nieves que se funden, ¿no? Además estás en contacto con el cielo y con la tierra, con el sol. O sea, es la suma de todos esos, digamos, mal llamados elementos, que son nuestros abuelos, los abuchacuna, o taitamama cuna, y nuestros padres, ¿no? Porque no es lo mismo que yo diga, este elemento agua
a que yo diga, mi abuela agua. ¿Cómo tratas pues tú a tu abuela? Le dices esta cosa, esta mujer, o le dices la abuelita. Cuando tú le dices la abuelita, ¿qué hay? Honra y respeto de tu corazón. La tratas como tal. Entonces ese es el problema de este mundo moderno. Hemos cosificado todo. Y puesto que la cosificas como elemento que está bajo tus órdenes, nunca vas a descubrir, es como tener un empleado. Nunca vas a llegar al corazón y ver la esencia de esa persona. Igual pasa con los abuelos. ¿Te das cuenta? Entonces, una vez que llegas a ser alto mesayo, ya entras a trabajar con los abuelos en pleno, con tu padre y tu madre, ¿no? La tierra y el sol. Y eso no es tan fácil tampoco, porque para pasar esa prueba, tú tienes que ir a una montaña con otros maestros y te sientas pues en la cima donde está la nieve. Y ahí se sientan varios días a esperar que venga el cóndor y se pose en la mitad. Porque en ese entonces tú ya tienes la capacidad de conversar con los animales. Y el cóndor sobre todo, porque eres el mensajero que conecta el mundo de arriba, de las montañas, con el mundo de abajo, el inframundo, con el mundo superior. El Hanan Pancha con el Uku Pacha. Entonces tú ya estás en esa capacidad. Después de eso no significa que tú tienes que hacerlo eso, pero mucha gente piensa que es una carrera burocrática. Y empiezo como Hampi, me vuelvo Pampa, después me vuelvo Alto, y después me vuelvo el Hanankawa, o Rico, ¿no? Es aquel que comienza a comunicarse con las estrellas y con todo lo que existe. Entonces mucha gente cree que es, me gustó mi cerro de la Concagua, no, ya es mi apu. ¿Entiendes? Pero eso no es así. La montaña te tiene que convocar. Si no estás haciendo una parodia, un chiste andino. Te puedes vestir así, con tu chulito, ¿no? Dices tus palabras en quechua, dices tengo a mi apu, haces tu ofrenda, la metes a la tierra. Bien bacán, bien lindo, pero es pura finta, ¿no? Tú tienes que entrar con el corazón a contactarte con todo lo vivo. Si no, estás frito. Es lo que llaman acá ustedes chantas, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? El Hanankawa Jorrico es aquel que ya entre en un diálogo con las estrellas, con tu chashka. Chashka es estrella. Ahora vamos a ver qué es chashka. Chashka es estrella en el lenguaje quechua. Y es estrella, pero es estrella en dos sentidos. Cuando tú te sueñas con un animal durante la noche y ese animal te llama, ese es tu chashka. ¿Entiendes? Ya te llama. Pero una cosa es que yo sueñe con el animal y lo vea, y otra cosa es que ese animal viva dentro de mí y se incorpore dentro de mí. ¿Entiendes? Porque ese animal es el que hilvana todos esos grados de los cuales yo te he hablado. Y tú vas a decir, pero esta es una posesión. Este está canalizando. No. Porque ese animal, cuando se te aparezca en tus sueños, si tú comienzas a trabajarlo más allá de los sueños, vas a ver que es un animal que entra y sale dentro de ti. Yo te voy a contar una experiencia personal que quizás te pueda ayudar a vislumbrar cómo es ese fenómeno. Es un fenómeno bilógico, porque se da en dos dimensiones, ¿no? Y te voy a explicar cómo es. Yo cuando vi a mi chashka, yo no había sido programado para esto, yo no tenía ni idea de lo que era esto. Para mí esto era foráneo. Como peruano que soy, o que era, ya no sé lo que soy,
Para mí, pues mi cultura era una cultura decadente, que tenía valores que estaban perdidos allí en la bruma de los tiempos, en la ignorancia y la decadencia. Porque eso es lo que nos venden a nosotros. 500 años después de que llegan los españoles, ese es el legado o los conquistadores que nos dejaron. Una cultura en el piso, ridiculizada, vilipendiada y jocosa, folclórica. Yo, siguiendo los patrones que da la educación moderna, no le di importancia a esa parte, y para mí era una parte folclórica también. A mí me educaron en sitios y me programaron para ser un hombre de éxito en esta sociedad. Quiere decir que me mandaron a la universidad y me crearon un formato educativo en el que, según ellos, yo era un ingeniero industrial. Entonces mi mundo no tenía nada que ver con esto. Y me dedicaba plenamente a lo mío, hasta que un momento, porque eso pasa siempre, uno entra en crisis. Mi empresa, o lo que yo te decía que era mi empresa, entró en una crisis, digamos, de tipo económico. Y eso me comenzó a batir, porque la gente hoy en día está programada para eso, ¿no? Para la productividad, la ganancia, pérdidas y esas cosas que no vamos a hablar hoy en día. Y estaba tan aproblemado con eso que comencé a soñarme, y es lo que les pasa a muchos de ustedes. Cuando se divorcian, les pasa algo, eso, se sueñan con su consorte, se sueñan con el problema. Yo comencé a soñarme con el problema. De tal manera que en algún momento llegué a pensar, bueno, voy a necesitar un calmante, pero no lo llegué a hacer. Así que lo que hice fue una cosa así muy intuitiva, porque agarré y entré a soñar dentro de mi corazón. Yo me di cuenta que por un artificio que descubrí yo podía entrar y refugiarme en mi corazón. Quiere decir que cerraba los ojos y tenía la maña como para meterme dentro del corazón, y descubrí que cuando lo hacía no soñaba nada. O sea, mi noche era negra completa, y eso me levantaba y estaba fresquecito. No importase lo que hubiese pasado o cómo me había ido ese día con la empresa. Y me di cuenta que eso me daba mucha tranquilidad. Así que comencé a hacerlo para ya no pensar nada durante la noche. Y la cosa es que a las 2 o 3 noches, o a las 5, eso no llevé la cuenta, de repente una noche me soñé. Y me soñé con un animalito. Y era así, como un perrito blanco, allí en la oscuridad, que me miraba. Y eso me llamó plenamente la atención. Porque dije, primera vez que me sueño con un perrito. Y dije, qué interesante, me sueño con un perrito, pero no le presté la atención. Me llamó así la atención, que yo no soñaba nunca, pero ahí soñé. Contarle que no fuesen los negocios, todo era dable y aceptado. Pero la segunda noche vi que el perrito ya estaba más cerca, y no era un perrito, era un perrito maltón, parecía medio lobo. Ya pues. Y la tercera noche ya después se presentó y era un lobo blanco, ¿no? Y ahí, gracias a mis conocimientos de esoterismo, de estudio espiritual, porque estuve metido en eso como 30 años, estuve persiguiendo naves, estuve siendo esotérico, estuve en las jerarquías de las hermandades blancas, estuve con seres de pura energía, estuve con gurúes, me fui a la India. De pronto, cuando yo ya me doy cuenta que sueño 3 veces, ahí agarré, ya en ese tercer sueño dije, este es un sueño significativo, porque no puede ser que yo me sueñe con un animal. Y yo dije, ¿qué significa eso? Y agarró ese animal y saltó de mí, yo me asusté y se metió en mi corazón, dentro de mí, y después salió y me dijo, yo soy tú. Y cuando comenzó a hablar, ahí ya pues dije, ya chalé, ¿no? Ya estoy mal de la cabeza, un animal que habla, ¿no?
Y ahí se me ocurrió que estaba mal, porque según todo lo que había estudiado en todos los tratados y libros hasta ese entonces, se supone que si es que era algo espiritual, pues debería ser un angelito con alas, ojos verdes, pelo rubio, con sandalias y vestido blanco, ¿no? Y era un lobo. Y después me dijo al día siguiente, me dijo, toma lo esencial, lo demás son lágrimas. Y yo seguía pues con esto en la empresa. Y de pronto me di cuenta después de 6-7 días, porque le daba vueltas, ¿no? Ya no me volví a extrañar. Pero yo decía, ¿qué cosa? ¿Qué quiere decirme? Y después, como a los 6-7 días me di cuenta y dije, tomo lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Soy yo mismo. ¿Qué son lágrimas? Mi empresa. Entonces dejo todas las empresas. Y cerré todo. Se acabó. Cerré todo de la noche a la mañana. Ya no sabía qué hacer. Entonces agarré y comencé mi proceso mental. Como había aprendido a trabajar con Metatron, que era un arcángel, o es. Había aprendido a trabajar con el Merkaba. Agarré, pues, hice todo un arreglo, un acomodo. Y dije, bueno, vamos a llamar ese animal otra vez. Y pongo a Metatron y el Merkaba y todo eso. Y no aparecía. Y pasaron como 10 días más y no aparece, y dije, qué raro. Y de pronto pasaron más días y una noche se apareció y me dijo, eso no es. Entonces yo me di cuenta que era un proceso completamente diferente. Y de ahí comenzó a aparecerse como que está acá y yo estoy acá. Yo le hacía preguntas y él me respondía. Yo le hacía preguntas desde mi cabeza y ese animal me daba respuestas de otro nivel, que cada vez que me respondía me quedaba pensando y al final siempre tenía razón. Entonces me di cuenta que era un animal sabio y me dijo, busca en tu cultura. Y ahí es que cuando comencé a ver, es que yo les cuento cómo un sacerdote andino se le aparece un animal y todos los procesos que siguen. Bueno, pues este animal es el que te conecta. En mi caso, un lobo blanco, el que me conectó primero a mi conocimiento. Después, ese animal me fue conectando con diferentes formas vivientes. Me conectó con la Pacha, me conectó con mi volcán. Y poco a poco me fue llevando de la mano, ¿no? Por eso les digo que, y al final, ese animal se incorporó dentro de mí. O sea, era y no era el nahual a la vez. Soy y no soy, porque hay veces que soy completamente, puedo estar loco un día, y otro día de repente es intermitente. Todo depende de cómo esté esto de acá. Cuando no quiero estar en la mente, simplemente pongo mi mirada periférica y en ese momento él entra. Y eso es lo que él me mostró, que eso lo podían hacer todos ustedes. Entonces, ese es el hilo que hilvana todos esos niveles. ¿Te das cuenta? Porque tú para hablar con una montaña, puedes ver, habla con la montaña y le dices, hola montaña, y no pasa nada. Pero cuando tú entras con tu nahual, la montaña comienza a darte su sabiduría y te comienza a hablar. O la laguna también. O los animales también. O las piedras también. O las hojas también. O el viento también, o el fuego también, o el agua también. Entonces te comienzas a volverte un ser humano, como fue al principio. Decían que al principio, en las tradiciones adámicas, no dicen que al principio el hombre hablaba con toda la creación. En ese cuento el jardín terrenal, paraíso perdido, esa cosa. Bueno, pues ese es el punto, es lo que une. Entonces el lobo me dijo, invita a tus amigos. Invité a todos mis amigos, todos mis contemporáneos, y le dije, vamos a hacer lo que me ha pasado, que es fabuloso. Y comencé a tratar de enseñarles lo que yo había vivido, y no me entendieron, porque no estaba presente ese concepto de Dios que ellos tenían. Ese concepto Padre, Hijo, Espíritu Santo no existía.
no había muchos conceptos que ellos tenían, reencarnación, que no existían y que si existían no eran importantes. Entonces mis contemporáneos me dijeron, estás loco. Entonces agarré y dije, necesito gente que no esté codificada. Y había muchachos de 20, 30 años que se fueron acercando. Y fui haciendo un trabajo piloto de cerca de 4 meses. Y de repente a los 4 meses cada uno de ellos comenzó a salir de su corazón su chashka o nahual. Y dije, esta forma que hemos hecho es valedera. Y ahí es cuando mi nahual me dijo que mi trabajo era esparcir estas semillas para que la gente despertase e hiciese suyo el conocimiento ancestral. No importase si era quechua, mapuche, diaguita, charrúa, no importaba, porque ese conocimiento estaba en todas las culturas. Porque me dijo, después estudia. Y descubrí que ese concepto de chashka existía en el pueblo mapuche y se llamaba Pilián, que existía en el pueblo aymara de Bolivia y que se llama el Apu Collana, que existía en el pueblo de Centroamérica y se llamaba Nahual. Por eso es que le digo Nahual, porque todo el mundo sabe lo que es Nahual, o tiene una idea por los libros del maestro Castañeda de qué son, o qué es, porque si digo chashka, todo el mundo me mira y dice, ¿qué está hablando este compadre? Y en Centroamérica, más al norte, en Norteamérica, en la parte de Hawái, le llaman el Aumakua, o Aumakua, no sé, ¿no? Y más al norte le llaman Totem, y más al norte le llaman Mishtapeut, todos los esquimales, los inuit. Y en la parte de Mongolia le llaman Tengri, los chinos le llaman Chia, los australianos le llaman Chiri Chiri, ¿no? Entonces vamos viendo que ese término existía en todas las culturas, es común, y todos hablan de un ser antropomorfo, mitad animal, mitad hombre. Y ese es el punto. Eso es lo que yo trato de mostrar y trato de enseñar. Un ser que cuando se aparece mi lobo, lo que sea, poco a poco se va a incorporar dentro de mí y un día de repente va a aparecer así. Un lobo acá plantado de cabeza sobre mí y después va a rebatir, o sea, de cabeza mirándolos a ustedes y después rebate, entra dentro del corazón por un punto de encaje y después, una vez que entra dentro de ti, tú vas a ver que miras para adelante y miras para atrás, tienes una mirada de 360 grados y después él se gira y encaja dentro de ti. Ya eres tú, eso. Y ahí comienza una vida que se basa en el perdón, el Pampachay, la bendición o empoderamiento, que se llama Saminchay, y el Kunampacha, o sea, vivir el tiempo de la hora, estrictamente el tiempo de la hora. Eso es lo que yo les quería contar. Ese es el fenómeno del chashka o nahual. Pero al margen de eso, quiero decirles cómo funciona este sistema, en qué difiere eso de las otras creencias. Y acá yo les voy a pedir que por favor me perdonen si toco puntos sensibles de ustedes. Todas las creencias que tenemos ahora son respetables y todas se llaman creencias adámicas, porque vienen de hace 5.000, 10.000, 15.000 años, ponle 20.000, ya 50.000 años. Esas creencias adámicas, podemos hablar del judaísmo, islamismo, taoísmo, que taoísmo tiene muchas cosas ancestrales, budismo, cristianismo, todos los ismos, jainismo, todas ellas vienen de ahí, tienen su extracto.
y todas son duales, porque utilizan la mente y el corazón. Utilizan este ñahui o chakra que le llaman ustedes en unión con este otro chakra. Son duales porque trabajan entre el bien y el mal, la hermandad blanca, la hermandad negra, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo. Esto que yo les hablo, esta sabiduría, es mucho más antigua, data de hace unos 130,000 años. Ya se han encontrado restos, pictogramas en cuevas que datan de esa época, en Rusia. Ya la gente conocía esto. Y es un conocimiento que no tiene nada que ver con el tercer ojo. Acá eso se borra. No tiene nada que ver con el chakra corazón. Eso no existe. Es un conocimiento que va y se logra entrando dentro del corazón, del órgano físico. Y la ciencia está dando la razón, porque ellos han, los científicos, en un instituto que se llama HeartMath, americano, han descubierto y han medido el cerebro con electrodos y el corazón, y han hecho comparaciones. Y han descubierto que el corazón es 5,000 a 6,000 veces magnéticamente más fuerte que el cerebro. Y han descubierto también que eléctricamente es 50 a 60 veces más poderoso que el cerebro. Entonces, ¿qué haces trabajando pues con el tercer ojo? Estás perdiendo tu vida. Años de años trabajando eso. Y a veces te sale y a veces no. Porque tu mente crea a veces ilusiones que no son. En cambio, el corazón nunca se equivoca. Ahora, ¿por qué voy a trabajar yo pues con el corazón? Porque lamentablemente cuando tú viniste a este mundo, lo primero que se formó en el vientre de tu mamá fue por el corazón, no fue la cabeza. Entonces, ¿qué es lo más importante en tu vida? El corazón. Y cuando te mueras, ¿qué es lo último que se va a apagar? ¿La cabeza o el corazón? El corazón. Entonces tenemos que volver pues a hablar el son Josimi, la lengua del corazón. ¿Qué haces pues tantos años en esto? Bueno, lo mismo me pasó a mí. Yo tuve que reprogramarme y darme cuenta de todo esto. Y me costó 1 año porque estuve encerrado 1 año en mi casa. Simplemente tratando de asimilar esto que me fue borrando lo que yo hice durante 30, 35 años así. Cosa por cosa me la fue borrando. Hasta darme cuenta y tener en cuenta y en forma muy clara esto que les estoy contando. ¿No? Hermanos uruguayos, hermanas uruguayas, venezolanas también hay acá. Yo los saludo, pero los saludo desde el corazón. Son Collay. Para contarles y explicarles esto que pasó. Y explicarles por qué el corazón tiene esa importancia única. ¿No? Porque muchos me dicen también, no, pero si el corazón es pura emoción, puro sentimiento, mentira. El corazón huele, gusta, escucha, mira, percibe, toca, porque cuando tú entres con el corazón tú vas a ver. Hay muchos nahuales que yo he iniciado, que agarraban y cuando me miraban así, me estoy mirando el aura, me decían, te veo todos tus cuerpos. Bueno, pues vamos a ver un enfermo, le decían, a ver, comenzaban así ellos. Decía, está bien, pero ese está mal del apéndice, le decían. Pero ¿y cómo lo sabes tú? No sé, le digo, mi corazón se conecta con el corazón de esa persona y su cuerpo comienza a hablarme. Y el apéndice dice, oye, estoy mal, necesito esto. Entonces, así es. El sonjo, no se equivoque, en cambio así, mirándole el aura, cambiándole la energía, o sea, estás metiendo tu mente. La conexión del corazón es otra cosa. Esto en los tiempos del incanato se llamaba el son cocoyo. He hablado de la forma tradicional, de cómo se entiende la tradición andina hoy en día. En los tiempos del incanato, antes de la llegada de los conquistadores, los niños eran reclutados a la edad de 8 años y se veía si tenían ese don. El don significa psiquismo o quizá es intuición o esa facilidad para ver cosas
que la gente no ve. Entonces se los llevaban a los templos y los sacerdotes los iban formando. Y ese sacerdote, cuando comenzaba a desarrollarse, terminaba siendo un soncocoyo. Sonco, corazón, koi, el que da de corazón. Entonces, ese fulano, ese señor, ese sacerdote después era el tucuyrico, el que todo lo sabe, porque estaba conectado a toda la creación. Entonces decían que el Inca mandaba a los tucuyricos a muchas partes del imperio, porque eran sus oídos y sus ojos. Y no era porque el tipo tuviese pues todo, ¿no? O sea, un equipo electrónico de sensores. Era porque él miraba nomás y ya sabía qué tenía y qué pensaba y sentía esa persona. Entonces agarraba y le decía a su emperador, mire, esa persona no sirve, o ese está muy bueno. Y así funcionaba el imperio. Imagínense un imperio que se extendió en menos de 200 años, que fue tan vasto. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo chamánico, sacerdotal, muy bien estructurado. La religión inca, y esto no es una apología, les voy a explicar qué es lo que ustedes están comenzando a conocer. La religión inca es la más estructurada del mundo junto con la China. Lo que pasa es que nos han llegado bien poquitas cosas porque los conquistadores se encargaron durante 500 años sistemáticamente a destruirla. Entonces quedó la tradición de ciertos pueblos en ciertas zonas que recién están comenzando a resurgir. Pero la verdadera tradición comenzaba con esos niños, los soncocoyos, que eran tratados desde niños y que después se los capacitaba como sacerdotes lunares y solares. Y ellos aprendían el arte de conectarse con las estrellas, con la luna, el sol y todo eso. Y ellos eran maestros en su arte. Esa es, digamos, la forma como trabajó ese imperio. Y es la forma como fue eliminado. Les voy a contar una anécdota para que ustedes se den cuenta cómo funcionaba y a qué nivel estamos hablando. En el Cusco hay una procesión del Corpus Christi, donde pasean a todos los santos. No sé si acá haya esa celebración. ¿La hay o no? No. Bueno, en el Cusco se hizo porque ellos estaban acostumbrados a pasear las 13 panacas, las 13 familias reales. Pero ¿cómo paseaban las 13 familias reales de los emperadores muertos? Paseaban pues las momias. Y tú dices, qué loco, ¿para qué yo paseo una momia, no? Ahora te voy a explicar el origen del poder inca, y presta atención, porque esto es puro guatui, es pura brujería, porque tú vas a comenzar a entender un poco la magia. La magia empieza por esto, pero sigue más allá. Imagínate tú, cuando tú mueres, en vez de enterrarte y quemarte, como es lo lógico, que muchas veces todos lo hacemos, agarra y a mí se me ocurre pues embalsamarte, ¿no? Y te tengo momificado ahí en mi casa. ¿Qué pasa contigo? No puedes emprender el gran viaje. Retengo una parte de tu poder acá, vivita. Y así tú estés en otro plano paralelo, muerto. Yo cuando quiero convoco con una ceremonia tu momia y tú vienes. Es decir, yo tengo un oráculo en mi casa. Y si tengo el oráculo de 13 emperadores incas, tengo pues 13 super chamanes a mi lado. Y si encima están todos los oncocoyos y todo el cuerpo espiritual, imagínate tremendo poder oracular. Por eso es que ellos conquistaron fácilmente a todos los otros, o les costó no tanto expandirse, porque se dieron cuenta que el poder emanaba de esa forma. Por eso es que cuando llega el virrey Toledo, 100 años después, los incas seguían con su religión vigente, pues decían, los mandaban a escuchar misa, les habían destruido todos sus huacas, sitios sagrados, habían matado a todos los sacerdotes, habían eliminado toda esta tradición que yo les estoy contando, la habían hecho tiras, y sin embargo se seguían reuniendo y tenían sus cosas y decían, ¿pero por qué? Y Toledo dijo, ¿y las momias dónde están? Se las llevaron, y agarró y se ubicaron una por una las momias y las fue quemando.
Y ahí se acabó el poder de los incas. ¿Entiendes? No era lo mismo que tú con tu tribu te enfrentes pues a una tribu con 13 oráculos poderosos que sabían todo lo que iba a pasar. Sabían que si llegaban donde los diaguitas, simplemente era intercambio de cosas. Si se encontraba con los mapuches era guerra pura. Entonces todo ya lo tenían previsto. ¿Entienden ustedes? Ya. Bueno, ese es un poco para explicarles cómo es que funciona este sistema a todo nivel, ¿no? Porque es un sistema donde tú, con el tiempo, comienzas a ver los muertos, a conversar con ellos, porque se tiene que dar. Y comienzas a entender que la muerte es un paso normal. Comienzas, porque eso es lo que yo hago, en una de mis iniciaciones yo preparo a los ceremoniantes fúnebres. O sea, yo por ejemplo hago una iniciación y yo sé 1, 2, 3, 4 personas salen con que ellos pueden ceremoniar a los muertos. O sea, ellos tienen la capacidad del día cuando se te muere tu papá, tu mamito, un ser querido, agarrar, contenerte y ponerte en comunicación con él para que el paso sea más fácil. ¿Entiendes? Y te enseñan también a honrarlos de la manera correcta durante toda tu vida, a darles un sitio en tu casa, como debe ser, y a honrarlos continuamente. Esa es una parte muy importante. ¿Entiendes? Después también uno aprende a trabajar con el fuego, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar con el abuelo fuego? ¿De qué forma? ¿Cómo funciona él? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo habla él? Te vas dando cuenta. Y eso también se enseña porque ese es un ceremoniante del fuego. ¿Me entiendes? ¿No? Y así sucesivamente. La primera iniciación es del Nahual. ¿Cómo lograr ver ese tu ser de poder? Que tú lo veas. Otra iniciación es cómo tú puedes ensoñar a ese ser. Porque tú vives las 2/3 partes del día con los ojos abiertos y 1/3 durmiendo. ¿Cómo hacer que esa 1/3 parte de tu vida sea propicia y puedas trabajarla espiritualmente? ¿Cómo durmiendo tú puedes ir sanando? Puedes oracular, puedes ver, puedes recibir información, sabiduría y puedes conectarte naturalmente con tu ser de poder, con tu animal sagrado que eres tú. ¿Cómo puedes movilizarlo? ¿Entiendes? Después también hago ceremonias, cómo preparar a las sacerdotisas lunares, porque yo como lobo puedo hacerlo, porque yo le dije pues al lobo, ¿no? Le dije, mira, esto parece cuento y chino, porque le digo, no había ningún solo lobo en el Perú desde que yo conozco, solo los que llevaron del zoológico. Entonces allí él me explicó y me llevó y me mostró mi origen. Y mi origen era esquimal. Y ahí fue cuando me conecté yo por primera vez con mi lobo blanco. Y ahí entendí por qué esa dicotomía de que era un lobo, no habiendo lobos, y a la vez era la joven tierra, Huayna Pacha, ¿no? Porque se me apareció la madre tierra, el Nahual trae todo y me presentó una abuelita, y esta abuelita se parece a mi mamá, que hace mi mamá en mi sueño. De repente la mamá se volvió una viejita muy linda y me dijo, tú eres Huayna Pacha. Y dije, ¿qué será Huayna Pacha? Y después entendí que Huayna Pacha, porque yo tuve que hacer todo al revés. Yo tuve que aprender quechua. No es mi lengua materna, porque como para mí era gente ignorante, que no sabía nada, pero mi mamá hizo una gran cosa. Mi mamá, a la edad de 1 año y medio, se fue a trabajar a una altura de 4.200 metros con mi papá. Bueno, ellos tenían familias o venían de familias que, digamos, tenían ciertos medios. Hablemos de gente latifundista, de gente que se dedicó a hacer sufrir a los demás. Entonces, como tenía relaciones, consiguió un trabajo en la estación de tren de Ayaviri. Y mi mamá, como paraba ocupada con la estación y atendiendo la administración de todo eso con mi padre,
agarró y dijo, pues el niñacha, ¿no? El niñito. ¿Qué hacemos con el niñito? Y como no había nanas, me puso un nano. Y el nano era un pastor. Y la gracia de este pastor, del Basilio, era que él no era como una nana, pero me tocaba el violín, pues me tocaba guainitos todo el día y me tenía bailando, ¿no? Entonces yo me acuerdo, cuando era niño, de escuchar guainos. Y cuando ya estuve en Europa, yo escuchaba un guayno y me quebraba. No sabía por qué. Yo me quebraba y decía, ¿pero por qué? Y ya cuando entré en esto me di cuenta que allí él me había amarrado el alma. Me había amarrado el alma a la pacha. Y ahí le di las gracias. Y gracias a eso comencé a comprender todo el poder de la pacha. Y comencé a reivindicar a mi pueblo. No desde el punto social, ni político, ni económico, sino devolviéndole su alma. Y eso es lo que yo pretendo con ustedes, porque ustedes están acá porque nos hemos convocado de muchos años, de muchas vidas, que si bien tienes cara de uruguayo, tú de venezolano, de lo que sea, todos nosotros hemos vivido y estamos amarrados a ese conocimiento. Entonces esa es la invitación a que ustedes recuerden en sus memorias, en su ADN, a través de trances, sueños, meditaciones, pachacauais, como le llamamos nosotros, esa memoria que va a ese tiempo y que tú vuelvas a vivir ese resplandor, ese amor incondicional que vive en tu vida. Porque cuando tú sacas ese ser no está en la dualidad, como vive en tu corazón. No es un ser sujeto a lo bueno, a lo malo, al brujo negro, al brujo blanco, a la hermandad blanca, a la hermandad negra. Es un ser que acepta todo como tal, que vive ahí y te mira y dice, todo está bien. Lo único que tú tienes que hacer es respetar la vida. Eso es. Y comienzas a vivir mucho más contento con menos. Poco a poco te vas dando cuenta que tus necesidades se van volviendo las que son necesarias para que tú te vuelvas un ser feliz. Eso es. Entonces, producto de todo eso es que he logrado desarrollar todo eso que les hablaba. También hago sanaciones, pero esto ya no son iniciaciones, son sanaciones, con seres que han tenido problemas para despedir a sus seres queridos, ¿no? ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, si tú te peleaste con tu padre y nunca más lo volviste a hablar y murió tu padre, esas son como fracturas en el tiempo que hay que sanar. Eso también hay que hacer. También me dedico a preparar sanadores chamánicos incas, o sea, les enseño las técnicas de sanación. Las técnicas no, les ayudo a recordar, pero siempre hay que llevarlos a ellos de la mano, poco a poco irte motivando para iniciarte en eso, para que tú mismo te inicies como sanador o sanadora. Ese es un poco, además de otras cosas técnicas ya más avanzadas, que el Nahual me va dando para trabajar de día y de noche, que poco a poco ustedes las van a ir haciendo suyas. Ese es lo que significa el Chashka, Nahual o Aumaco, como ustedes quieren verlo. Yo les he puesto muchos nombres, pero en realidad es una sola cosa, una sola forma, una entidad que vive dentro de ustedes y dentro de mi persona, en nuestros corazones. Eso es, hermanos, hermanas. No sé si es que hay preguntas, encantado de hacerlas, y también si es que algo de lo que les he contado no les ha resonado, mis perdones de corazón. Y si tengo que explicar más cosas que tal vez no les resuenen, más perdones del corazón. Gracias.
pregunta?